Hola, pues yo hice un vídeo que se titulaba ¿Cómo es el infierno?, en el que te contaba cómo había sido mi experiencia del infierno estando en oración, pero lo cierto es que nadie tiene por qué creer mi testimonio, y en lo que hay que creer es en la palabra de Dios y en las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica a través de su catecismo y a través de la tradición de la Iglesia. Dentro de los evangelios nos encontramos con que Jesús hizo muchas afirmaciones de cómo es el infierno, y vamos a ver qué es lo que nos dijo Jesús a través de esas parábolas. En Mateo 13, 41, 42, que se corresponde con la explicación de la parábola de la cizaña, nos dice Jesús: enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y todos los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. En Mateo 13, 49, que se corresponde con la explicación de la parábola de la red, Jesús nos dice: así será a la consumación del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Y en Mateo 24, 41, en la explicación sobre cómo va a ser el juicio final, Jesús nos dice: y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Tenemos que fijarnos bien en el vocabulario que utiliza Jesús, en las palabras que utiliza Jesús, porque aquí nos damos cuenta de que utiliza la palabra ser arrojado, serán arrojados. ¿Y qué significa la palabra ser arrojado? Una cosa es arrojada cuando se le cambia de ubicación, se le cambia de lugar, se cambia el sitio en el que está puesta esa cosa y se pasa de un lugar a otro de una manera violenta, y además implica que el nuevo lugar en el que se coloca esa cosa es un lugar que está más bajo que el lugar original. Por ejemplo, una persona fumadora se coge el último cigarrillo, estruja la cajetilla y la arroja al suelo. No la deposita en una papelera, sino que la arroja al suelo. Esta cajetilla pasa de estar de la mano de aquella persona al suelo y es lanzada con violencia. Pues eso es arrojar. Entonces, la palabra arrojar implica que hay un movimiento de un lugar a otro. Y los obradores de iniquidad, que dice Jesús, todos los que se condenen, serán arrojados, luego pasarán de esta tierra, pasarán de aquí a un lugar que está alejado y donde van a ser puestos allí con violencia. ¿Y cómo es ese lugar? Pues Jesús también nos dice que es un horno de fuego. Nos habla de un lugar físico que está lleno de fuego. Y además dice: habrá llanto y crujir de dientes. Por lo tanto, aquí Jesús nos habla de que el infierno es un lugar. Pero hay otras citas en las que queda aún más claramente detallado. Veamos, por ejemplo, en Marcos 9, 43, 44 dice: si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor te será entrar manco en la vida que con ambas manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. En Mateo 10, 28 nos dice Jesús: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la gehenna. En Lucas 13, 28 Jesús nos dice: allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros seréis arrojados fuera. Por lo tanto, aquí Jesús nos está confirmando que el infierno es un lugar, y es un lugar real, y es un lugar físico. ¿Por qué? Porque allí el gusano no muere. Si hay gusanos, es porque los gusanos necesitan un lugar en el que estar. Los gusanos no pueden estar en la nada. Los gusanos necesitan un lugar en el que estar, y allí habrá gusanos. Pero es que además nos dice que en la gehenna, en el infierno, se pueden perder el alma y el cuerpo. Nosotros los católicos creemos en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos, y lo rezamos así en el credo, tanto en el credo corto como en el credo largo decimos que creemos en la resurrección. Y en el juicio final, pues se producirá esa resurrección de los cuerpos. Los que hayan muerto en gracia de Dios, pues resucitarán con cuerpos gloriosos. Los que hayan muerto condenados, pues resucitarán con cuerpos que no serán gloriosos y que serán arrojados al infierno.
irán al infierno en cuerpo y alma, igual que los que suban al cielo subirán al cielo en cuerpo y alma, porque nosotros creemos en la resurrección de la carne. Por lo tanto, aquí Jesús nos está diciendo que sí, que efectivamente el infierno no solo existe, sino que existe como un lugar en el que terminarán los condenados con cuerpo, y allí habrá gusanos que no mueran, habrá un fuego que no se apague nunca y habrá penas para el alma y para el cuerpo. También otro lugar en el que se ve clarísimamente que el infierno es un lugar real es en el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis también se llama el libro de la revelación. ¿Por qué? Pues porque San Juan Evangelista, estaba recluido en la isla de Patmos y fue arrebatado por Jesús y fue conducido al cielo para dejarle ver en visión todo lo que iba a ocurrir al final de los últimos tiempos. En este libro se habla de dos personajes que son muy importantes, que son el falso profeta y el anticristo, al que también se le llama la bestia. El falso profeta es una persona con una posición religiosa muy importante en el mundo, porque es capaz de confundir a muchos. Y este falso profeta y este anticristo trabajan los dos al servicio de Satanás para conducir a las almas al infierno, porque Satanás es lo que quiere es que seamos sus esclavos. Él querría ser Dios, no puede ser Dios. Pues ya que no puede ser Dios, lo que quiere es que nosotros no alcancemos el cielo y no alcancemos a Dios. Y entonces lo que quiere es que seamos sus esclavos. Bueno, pues estos dos personajes, el falso profeta y el anticristo, van a trabajar a las órdenes de Satanás para corromper muchas almas, para hacer que muchas almas se equivoquen y para hacer que muchas almas se condenen. Y el anticristo será una figura que tendrá un gran éxito a nivel político. Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que vio San Juan en esta revelación, en esta visión, qué es lo que vio San Juan que les pasaba a estas dos personas. Dice Apocalipsis 19:20. Y fue aprisionada la bestia, es decir, el anticristo, y con ella el falso profeta, que hacía señales delante de ella, con las cuales extraviaba a los que habían recibido el carácter de la bestia y a los que adoraban su imagen. Vivos fueron arrojados ambos al lago de fuego que arde con azufre. Y esto es palabra de Dios. Serán arrojados vivos ambos al lago de fuego que arde con azufre. Un lago de fuego que no se extingue nunca, donde son arrojados vivos. Yo estoy viva y tengo cuerpo. Si yo fuese arrojada viva a un lago que arde con azufre, si yo fuese arrojada viva al infierno, eso significa que es que el infierno es un lugar donde yo puedo ser arrojada con mi cuerpo. Y eso es lo que les ocurre a estos dos personajes. Vivos fueron arrojados ambos al lago de fuego que arde con azufre. Por lo tanto, la Escritura nos dice que el infierno es real y que el infierno es un lugar que está más abajo de la tierra, un lugar al que caen las almas de los condenados. Vamos a ver qué nos dice la Santa Iglesia Católica. ¿Cuál es la misión de la Santa Iglesia Católica? Su misión es la misma que la de Jesucristo. El único objetivo de Jesús fue el de la salvación de las almas, la salvación de los pecadores, a través de su muerte y de su resurrección. Y encomendó a Pedro continuar con esa misión. Le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la Iglesia Católica se ha edificado sobre Pedro, sobre los apóstoles, sobre la tradición apostólica y sobre la Sagrada Escritura, por supuesto. ¿Qué nos dice la Santa Iglesia Católica? La Santa Iglesia Católica tiene la obligación de, en la búsqueda de la salvación de las almas, preservar la fe. ¿Qué significa preservar la fe? Eso significa que tiene que impedir que doctrinas extrañas, teorías equivocadas, entren dentro de la Iglesia Católica y confundan a los católicos. Pues no sé, es que ahora hay muchas teorías, ¿no? La reencarnación, el yin y el yang, el karma, los chakras, yo qué sé. Hay muchísimas cosas, muchísimas teorías que son contrarias a la fe que nos reveló Jesucristo. Y la misión de la Iglesia Católica es hacer ver a la humanidad entera, en realidad, que todas esas teorías son erróneas y que solo hay una verdad. ¿Cómo hace la Iglesia para que los católicos podamos conocer la fe auténtica y verdadera y que quede preservada? Pues a través del catecismo de la Iglesia Católica.
Este es el catecismo de la Iglesia Católica, está en vigor y es el catecismo que fue redactado durante el pontificado de Juan Pablo II con la ayuda del cardenal Ratzinger, que más tarde se convirtió en el Papa Benedicto XVI. ¿Qué es lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica? Hay varios puntos en los que se habla del infierno, pero yo me voy a hacer eco de dos en concreto, que son los que más referencia hacen a lo que estamos tratando hoy. El punto 1035 dice lo siguiente: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Es decir, la Iglesia afirma que el infierno existe. El infierno existe y es eterno. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno. Descienden, nos acordamos de lo que decía Jesús, que iban a ser arrojados, y arrojar implicaba que una cosa caía de un lugar más alto a un lugar más bajo. Pues la Iglesia nos confirma que las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que viviésemos con él. Y fuera de Dios, pues no hay vida, hay muerte. Es la muerte eterna, es la desesperación, es la ausencia total de Dios, como nos dice aquí el catecismo, separación eterna de Dios. Luego también nos encontramos con el punto 1037, donde la Iglesia nos dice: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, es decir, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final, o sea, hasta la muerte. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Y la plegaria es la siguiente: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Así que la Iglesia nos confirma que el infierno existe, que es un lugar al que descienden las personas que han muerto en pecado mortal, y que los que acaban allí acaban no porque estén predestinados por Dios, sino que acaban allí porque han elegido voluntariamente el infierno, porque han elegido vivir en contra de Dios y han elegido prescindir de él, y por eso acaban allí. Bueno, pues Jesús ya nos ha dicho a través de los evangelios y nos ha dicho a través de su Iglesia que el infierno es real y que el infierno es un lugar donde terminan cuerpo y alma de los condenados. Y aún así hay muchas personas que no quieren creer en el infierno, o que quieren creer en un infierno diferente al que nos predica Jesús, un infierno diferente al que Jesús nos ha mostrado en los evangelios. ¿Y entonces qué hace Jesús? ¿Se cruza de brazos? Pues no. Jesús, en su infinita misericordia, acude a los santos y entonces nos ayuda a través de los santos, porque les permite ir a visitar al infierno. Y hay muchos santos que han visitado el infierno, y hoy te traigo el testimonio de dos santas que lo han visitado. La primera de ellas es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, o también llamada Santa Teresa de Ávila, es una santa española, fue carmelita, monja carmelita, y esta mujer vivió entre 1515 y 1582, murió a la edad de 67 años. Fue proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI. Y a esta monja carmelita Jesús le permitió ir a visitar el infierno y luego le obligó a dejar por escrito lo que ella había visto allí para que nos sirva de testimonio. Y lo que vio Santa Teresa de Jesús es lo que te voy a leer a continuación. Después de mucho tiempo que el Señor me había hecho ya muchas de las mercedes que he dicho y otras muy grandes, y esas mercedes a las que se refiere Santa Teresa de Jesús son las gracias que Dios le había dado, porque esta descripción del infierno está englobada dentro del diario que ella escribió. Y ya había hablado de todas esas mercedes, de todas esas gracias que le había dado Dios. Y entonces continúa y dice: después de mucho tiempo que el Señor me había hecho ya muchas de las mercedes que he dicho en su diario y otras muy grandes, estando un día en oración, me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno. Entendí que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado. Santa Teresa era una santa grandísima, ¿no? Pero ella siempre tenía
muy presente su condición de pecadora, porque todos somos pecadores. Y ella creía, a pesar de lo santa que era, que le correspondía el infierno, ¿no? Y en este momento dice que creyó que el Señor le quería mostrarle el lugar que los demonios allá me tenían aparejado, y yo merecido por mis pecados. Ello fue en brevísimo espacio, mas aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme. Lo visitó muy brevemente el infierno, pero fue tanta la impresión que le causó el infierno que no se le olvidó jamás. Continúa diciendo: parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. O sea, un lugar que era como un horno, como nos había dicho Jesús, que era un horno, que tenía una entrada que parecía un callejón y que era bajo, oscuro y angosto. El suelo, luego el infierno tiene suelo, el suelo me parecía de un agua como lodo muy sucio y de pestilencial olor, y muchas sabandijas malas en él. Al cabo estaba una concavidad metida en una pared, luego también hay paredes, a manera de una alacena en donde me metieron. Era un espacio muy estrecho. O sea, Santa Teresa estuvo en el infierno, que es un lugar, y dentro del infierno a ella la metieron en un espacio que parecía como una alacena. Todo esto era deleitoso a la vista en comparación de lo que allí sentí. Bueno, está claro que esto deleitoso no era, o sea, no era nada bonito, pero dice que todo esto que nos ha descrito, que es horrible, era bonito incluso en comparación con lo que allí sintió, porque lo que sintió era aún más horrible que lo que vio. Esto que he dicho va mal encarecido, es decir, no hay forma de encontrar palabras que puedan darle el valor a lo que ella vio, ¿no? Continúa diciendo: lo estoy por decir. Me parece que no se pueda ni siquiera intentar describirlo, ni se puede entender. Sentía en el alma un fuego de tal violencia que yo no sé cómo pueda decir. Los dolores corporales, aquí habla de dolores corporales, Jesús nos advirtió que se pierde el cuerpo y el alma en la gehenna. Y aquí Santa Teresa experimentó los dolores corporales tan incomportables que con haberlos pasado en esta vida gravísimos, y según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar, porque Santa Teresa de Jesús estuvo enferma casi toda su vida y pasó dolores muy graves, tuvo muchas enfermedades. Y aquí está hablando ella de que, habiendo ella sufrido muchísimos dolores, los dolores corporales que sufrió en el infierno no es todo, nada en comparación de lo que allí sentí y ver que habían de ser sin fin y sin jamás cesar. Son dolores que no acaban nunca porque del infierno no se puede salir. Continúa la santa diciendo: esto no es, pues, nada en comparación del agonizar del alma. Un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sensible y con tan desesperado y afligido descontento que yo no sé cómo lo encarecer, no sabe cómo describirlo. Porque decir que es un estarse siempre arrancando el alma es poco, porque aún parece que otro os acaba la vida. Mas aquí el alma misma es la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo encarezca aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quién me los daba, mas sentíame quemar y desmenuzar. Y lo repito, este fuego interior y esta desesperación son los mayores tormentos de todos. Pues esta es la visión de Santa Teresa de Jesús, de un lugar físico, un lugar donde se sufre muchísimo. Hay otra santa a la que quiero referirme con sus visiones del infierno, que es Santa Faustina Kowalska, por tratarse de una santa más moderna. Esta mujer vivió entre 1905 y 1938, también fue monja, y fue canonizada por Juan Pablo II en el año 2000. En su diario, Santa Faustina escribe lo siguiente, en el número 741 dice: hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar, aquí nos lo corrobora de nuevo, es un lugar, el infierno es un lugar de grandes tormentos. Qué espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. Eso nos lo confirmaba también el catecismo, es la separación eterna de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás, no se puede salir del infierno. El cuarto tormento es el fuego que penetrará el alma, pero no la aniquilará.
es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible, sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro, calabozos. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Pues esta es la visión de Santa Faustina Kowalska. Ella también vio el infierno, ella fue al infierno acompañada de un ángel y el infierno era un lugar de horribles tormentos, un lugar que existe. ¿Y los hombres creemos? Pues no. Hay mucha gente que sigue sin creer en el infierno y hay mucha gente que sigue queriendo que el infierno sea como ellos quieren que sea y no como realmente es, como Jesús nos dice que es. ¿Y qué hace Jesús? ¿Se queda cruzado de brazos? Pues no. Nos envía a su madre, nos envía a María. Y hoy te traigo el relato de la visión del infierno en una de esas apariciones de María. Te hablo de Fátima, la aparición mariana tal vez más conocida y más reconocida. Bueno, Jesús envía a su madre a un pueblecito de Portugal que se llama Fátima y allí se le aparece a 3 niños. Lucía, que es la que más vive y la que escribe el diario con todas las visiones, bueno, en realidad se llama Lucia, que es el femenino de Lucio, pero yo creo que como en España el nombre Lucia no es nada frecuente, ha llegado a España como Lucía. En cualquier caso, estos 3 niños, ella, Lucía, era la mayor, tenía 10 años, y ninguno de estos 3 niños sabía ni leer ni escribir. Los otros 2 niños eran hermanos entre sí y primos de Lucía. Esto es lo que escribe Lucía o Lucia en su diario sobre las visiones del infierno. Visión del infierno. Ahora bien, el secreto consta de 3 partes distintas de las cuales voy a revelar 2. Bueno, ella estaba hablando de los secretos que le había transmitido la Virgen, ¿no? Y dice que va a revelar 2 de los secretos. Nosotros solo vamos a leer la parte que se corresponde al infierno. La primera fue, pues, la visión del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra, sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento
y gracias a nuestra buena Madre del Cielo que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo. Eso había sido en la primera aparición que habían tenido. De no haber sido así, creo que hubiésemos muerto de susto y pavor. Inmediatamente levantamos los ojos a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, porque esta aparición tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial. Pues esto es todo lo que Jesús nos muestra sobre el infierno. Nos lo muestra a través de sus enseñanzas recogidas en los Evangelios. Nos lo muestra a través de su Iglesia, la Iglesia Católica. Nos lo muestra a través de sus santos, a los que les permite ver el infierno para que den testimonio. Y nos lo muestra a través de su Madre, la Santísima Virgen María, a la que envía a esta tierra a hablar con unos pastorcitos, con unos niños pequeños que no sabían ni leer ni escribir y por lo tanto no podían haber fabulado, no se podían haber inventado esta historia porque la hubiesen leído antes en un libro. Todo esto nos lo dice Jesús. Jesús no para de decirnos que el infierno existe, que el infierno es real, que es un lugar real donde hay torturas para el alma y para el cuerpo y que es el lugar a donde son arrojadas las almas de los condenados. Y yo me pregunto, ¿qué más tiene que hacer el buen Jesús para que le escuchemos a Él, para que le creamos a Él, para que le miremos a Él y nos fiemos de Él? ¿Qué más tiene que hacer Jesús? Pues que el Espíritu Santo nos dé ojos para ver, nos dé oídos para oír, que nos dé hambre de Dios, porque Jesús nos lo advirtió. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pues que nos dé hambre de su palabra, que nos dé entendimiento para comprenderla cuando la leamos y que nos dé memoria para recordarla después, y que la Santísima Virgen María nos cubra y nos proteja con su manto y aleje de nosotros a todo falso profeta que en el nombre de Dios se atreva a predicar palabras que no provienen de Dios. Amén. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema.